son joyas muy preciosas, controlada por su amor. Del Consolador, grande es tu presencia, cuando se inunde amor. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos, queremos elevar una oración al Señor para que el Espíritu Santo de Dios pues esté estableciendo el orden de la vida de cada uno de ellos. Vamos a pedir que Yehiel Jesús Heredia Cabrera, Yehiel, gloria a Dios, Jesús. Queremos, hermanos, decirle a todos los padres que están aquí, a los testigos, que cuando nosotros hacemos esto y lo hacemos públicamente, significa que ustedes asumen el compromiso delante de la iglesia, delante de la congregación, de instruir a sus niños en la palabra de Dios, de cuidarlo, de amarlo, de enseñarle el camino del bien y sobre todo ser sabio y tolerante, y pedirle al Espíritu Santo que lo llene de sabiduría, de gracia, para poder criarlo bajo el temor del Señor. Es un compromiso que se hace delante del ministro, delante de la iglesia y sobre todo delante de Dios. Ustedes son responsables del desarrollo, del crecimiento, tanto emocional, espiritual e intelectual de sus hijos. Instrúyenlo en la palabra de Dios, ámenlo, cuídenlo, oren, que mientras estén creciendo, ellos vean pues eso en ustedes. Ustedes sean sus modelos, sus mentores, y que se desarrollen en hogares sanos, en hogares donde la palabra de Dios sea lo esencial y donde el Espíritu Santo sea el guía de cada uno de ellos y de ustedes. Amén. Quiero que a Yehiel Jesús Heredia Cabrera. Yehiel Jesús Heredia Cabrera, te presento a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Dios te llene de larga vida y salud, que te libre de enfermedades y que sea un gran siervo del Señor. Oremos todos, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio que me brinda de presentar a Yehiel Jesús Heredia Cabrera. Yo te ruego por él, Señor, que tú estés estableciendo el orden en su vida, que tú estés estableciendo el orden en todo su ser, en su crecimiento, en su desarrollo emocional, espiritual e intelectual. Te pedimos que tú estés llenándolo de salud y de vida, que tú lo estés inmunizando y
que tú estés inyectando vitaminas y anticuerpos, Señor. Reprendemos todo virus, Padre, reprendemos toda maldad, y que tu Espíritu Santo lo arrope y lo cubra para tu gloria y tu nombre. Bendice a sus padres, llénalo de salud y de vida a sus padres para que puedan ver a su hijo crecer sano, pero sobre todo en tus caminos, Señor. Lo dedicamos en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ethan Ortega González. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a orar por Ethan Ortega González. Qué bueno, hermano, traer a los niños a los pies del Señor. Oremos todos. Soberano Dios que mora en las alturas, te damos gracias una vez más por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú bendices a esta familia. Gracias por la llegada de Ethan Ortega González. Gracias, Señor, porque ha sido de felicidad, de gozo y alegría para esta hermosa familia. Que te ruego, oh Dios, en esta mañana, que tú lo estés arropando con tu sangre, Señor. Que tú lo arropes con tu Espíritu Santo. Que tú lo llenes de tu gracia. Que tú lo llenes de larga vida, oh Dios. Que Él crezca y se desarrolle sano, Cristo. Líbralo, Señor, de enfermedades. Espíritu Santo, sigue tomando el control de su crecimiento, de su desarrollo, y establece el orden en su vida, Maestro. Que sea un gran siervo tuyo, Jehová. Que tú bendiga a sus padres. Que tú bendiga a esta familia de una manera sobrenatural. Que tú estés proveyendo para él, Señor, lo que hace falta. Que tú estés proveyendo para él, Señor, lo necesario. Que tu Espíritu Santo lo guarde. Guarda esta familia que está en tus manos, Señor. Y sigue glorificándote en él y en ellos para tu gloria y tu honra. Lo presentamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga a Ethan Ortega González. Lo dije bien. Ethan. Gloria a Dios. Son nombres tremendos. Gloria a Dios. Junior Alexander Ramírez. Tremendo Dios. Vamos a ver si uno se ve. Qué bueno Dios, hermano. ¿Cuántos chameros tengo? ¿Cuántos chameritas tengo? Aleluya. Una gran cosecha, hermano. Así que lo que prepárese para tirar otra vez la semillita ahí. Gloria a Dios. Junior Rodríguez. Vamos a orar por Junior Rodríguez, gloria a Dios. Ramírez, no Rodríguez, Ramírez. Vamos a orar, hermano. Yo quiero que la iglesia ore también conmigo. Soberano Dios que mora en las alturas, te damos toda la gloria y todo el honor. Una vez más te doy gracias, Señor, por este gran privilegio que tú me brindas, esta oportunidad maravillosa de presentar a estos niños a ti, Señor, como manda tu palabra. Aleluya. Señor, mira a Junior Alexander Ramírez.
Te ruego que tú, oh Señor, lo estés ungiendo en este momento, que tú lo estés llenando de vida y de salud. Establece el orden tuyo en todos sus componentes químicos, en todo su sistema, en todos sus órganos y en todos los organismos de su cuerpo. Toma el control de su desarrollo, que crezca sano, Señor, que sea un gran hombre tuyo, un siervo tuyo, que predique tu palabra, oh Maestro. Bendice a sus padres, que tú le estés dando la sabiduría y la capacidad para instruirlo en el temor tuyo y de tu palabra, Señor. Te ruego que te estés proveyendo para ellos lo que hace falta. Guarda sus vidas, llénalo de salud y de vida, inmunízalo, Señor, y bendícelo para tu gloria y tu honra. Presentamos a Junior Alexander Ramírez, al Dios al Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga. Yo creo que se pongan de frente hacia la iglesia. Quiero que el hermano Víctor, por favor, quiero que tiren una foto a todos juntos. Pueden ponerse más para acá, sí se ven para acá. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios le bendiga. Felicidades. Un aplauso fuerte. Gloria a Dios. A esa gran presencia de niños en esta iglesia. Bien. Amén, gloria a Dios. Bien, en esta mañana, hermano, quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 5, verso 14, verso 15. Vamos a hablar un poquito, hermano, acerca de la confianza en el Señor. No solamente de la confianza en el Señor, sino que Dios, hermano, escucha nuestras oraciones. Y es importante que nosotros entendamos esto. Hay un principio bíblico que en Juan, en su primera carta, nos habla y nos enseña que tenemos que aprender a aplicar esos principios, porque estamos viviendo tiempos de muchas dificultades, donde la gente está, hermano, de aquí para allá buscando respuesta, buscando una solución, buscando una salida, y pensamos que Dios no está atento, Dios no está pendiente de lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Pero hay una serie de condiciones que como seres humanos tenemos que nosotros asimilar y aprender. Una de las cosas que David sabía y entendía, David, hermano, conocía a Dios. David sabía cuál era el lado flojo o el lado débil de Dios, porque a veces nosotros oramos, a veces nosotros escudriñamos la palabra del Señor, conocemos la palabra de Dios, quizá la predicamos, la declaramos, la hablamos, pero a veces como que hay principios que se olvidan, y cuando vienen las dificultades, o simplemente la usamos en ese momento, o simplemente, hermano, en la iglesia somos muy dados a aprendernos los versos de la palabra del Señor, y quizás a veces en la iglesia lo dominamos, y a veces guardamos esos principios en los bolsillos, lo metemos en la gaveta, debajo de la cama o en la cartera, y cuando estamos en dificultad aplicamos esos principios. Y es como este asunto de la fe. La fe no se aplica simplemente cuando hay una necesidad, o cuando hay una dificultad, o cuando estamos pasando por un problema. Aplicamos la fe, o nos recordamos de la fe. No necesariamente la fe se puede aplicar. Y quiero llevarla en dos vertientes. O también, hermano, aplicamos la fe
en todo momento, como debe ser. No sé si me doy a entender. Orar a Dios, hermano, es que debemos entender que Dios escucha las oraciones. Pero hay una serie de requisitos que Dios lo aplica para que esas oraciones sí puedan llegar al trono de Dios. Quiero compartir este pasaje bíblico y algunos pasajes más que voy a compartir con ustedes, porque estamos escuchando en la radio, en los medios escritos, en los periódicos, también en la televisión, escuchamos personas hablar muchas cosas negativas. Yo decía en un mensaje que lo que nosotros percibimos, escuchamos, pues eso aplicamos. Si escuchamos cosas negativas, como que también nos afecta y lo aplicamos las cosas negativas. Creemos más en las cosas negativas y creemos muy poco en lo que Dios sí nos ha prometido. Entonces la pregunta es, ¿le creemos a Dios o le creemos lo que dice la gente? Son de las cosas que luchamos. Si nos ponemos a analizar el problema social de nuestro país, es un problema preocupante. Y estamos viviendo aquí en nuestro país. Y ese problema social nos afecta a todos. Es decir, el que diga que no lo afecta porque estamos en la iglesia, porque somos cristianos, a veces pensamos, como somos cristianos, nadie nos va a atracar. Como somos cristianos, porque así que venden por ahí algunos predicadores, como somos cristianos, nadie nos va a atracar, no nos vamos a enfermar, y es una mala aplicación de la palabra del Señor. Como cristianos que somos, puede llegar un momento, a mí me atracaron, quizás muchos de ustedes lo han atracado, al pastor lo atracaron, por supuesto. Yo no soy de un ángel, yo no soy Dios, yo soy un ser humano, con debilidades, con imperfecciones, y que estamos aquí caminando en el medio. Pero gracias a Dios que Dios nos ha librado de muchas cosas. Quizá otros no han tenido la misma suerte, que Dios nos libre. Pero lo que quiero decirles es que con todo y esto, hermano, Dios tiene el control de nuestras vidas. Mientras estemos aquí, vamos a ver cosas, van a suceder cosas. La Biblia dice que el Señor dijo en una ocasión, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Lo que significa que vamos a tener problemas, dificultades, situaciones, pero ya tenemos la solución. No como la teníamos antes. Antes buscábamos otra vía para resolver un problema, para resolver una situación, pero ya tenemos a Cristo, al Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina, y con la palabra en la mano, pues Dios nos da las instrucciones de cómo enfrentar situaciones. Pero con todo y eso, a veces nosotros cuestionamos a Dios. ¿Quiénes de los que están aquí han cuestionado a Dios en un momento dado? Quizás le decimos al Señor, Señor, a mí tú no me estás escuchando. Tú no me escuchas, Dios, porque la situación sigue pasando, ahora se ha empeorado la cosa, como que tú a mí no me escuchas, yo no sé lo que está pasando, Dios. A veces decimos eso. Y ¿sabes qué, hermano? Que Dios sí escucha tus oraciones. Pero a veces nosotros oramos y no sabemos orar. La Biblia dice que a veces pedimos y pedimos mal. Y a veces, hermano, es una lucha interna entre lo que está pasando Dios y yo, lo que estoy pensando y lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo. Pero todavía no hemos asimilado lo que la palabra de Dios nos enseña de cómo, hermano, orar a Dios y cuáles son los requisitos que en un momento determinado Dios plantea y pone en la mesa para que nosotros aprendamos a manejar los principios bíblicos, los conceptos bíblicos, la palabra de Dios. El simple hecho, hermano, de que quizás usted se pare y predique la palabra, no es eso nada más, sino es usted asimilar lo que está leyendo, aprender lo que está leyendo. Por eso que en una ocasión se ha hablado de reforma y se ha hablado de avivamiento
se ha hablado de presencia y un sinnúmero de cosas. Yo puedo ubicar que la reforma, hay que reformar nuestra mente también. Hay que entender que nuestra mente, tanta religiosidad, daña las cosas. ¿Ve? Hay que reformar nuestra mente. La reforma cae bien ahí. Porque un avivamiento, el avivamiento está. Lo que pasa es que todavía no hemos asimilado lo que es un avivamiento, lo que es la presencia y lo que es cuando Dios habita, cuando Dios visita. Y hay un número de cosas que tenemos que reformarla. Y lo primero es reformar nuestra mente. Eso es lo que yo entiendo. Y hay mucha tela de dónde cortar acerca de una reforma. Bueno, pero sí, hermano, quiero que usted entienda lo que Juan quiere decirnos en esta manera. Dios escucha nuestras oraciones. Siempre Dios estará escuchándola. Él no deja de escucharla. Él no es como nosotros, perezoso. Gracias al Señor. Dios no es perezoso. Dios siempre está activo. Dios siempre está preocupado. Dios siempre está atento a nuestro ruego, a nuestro clamor. Él está 24/7. Tiene mucho trabajo. Yo he escuchado decirle gente: wow, ¿cómo Dios se la hace con tanta gente orando y pidiéndole? Porque Dios no tiene tiempo. Dios no es un Dios de tiempo. Dios no es de que si la primavera, el verano, el otoño, el invierno. No, Dios trabaja 24/7. La Biblia dice que Satanás no descansa. Satanás no toma vacaciones. A veces nosotros tomamos vacaciones. Y Satanás no toma vacaciones. Miren lo que dice, hermano. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Número uno, lo primero que es la confianza que tenemos en ¿quién? En Él. Tenemos confianza en Él. Que si nosotros le pedimos a Él alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Número uno, tenemos que entender que Dios tiene voluntad. Hay una voluntad que viene de parte de Dios, que es lo que nos va a permitir a nosotros a entender lo que Dios quiere entregarnos o quiere darnos el visto bueno. No es mi voluntad, sino es la voluntad de Él. En una ocasión, cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, recuerden el pasaje bíblico que Él subió un poquito y estuvo ahí orando a Dios. Y dice que su sudor fue como de sangre. Porque Dios, en ese momento, Jesús estaba muy estresado. Imagínense usted lo que le esperaba al maestro. Usted lo ve que a veces nosotros nos estresamos, ¿no es verdad que sí? Y cuando estamos estresados, ¿qué pasa con nosotros? Como que nos trancamos, como que nos ahogamos. Jesús estaba bien estresado. Y la Biblia registra en ese episodio lo que le sucedió. Y Él dijo: Señor, papá, yo quiero que esto pase ya. Porque la parte humana que era Jesús, recuerden que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Esa parte humana estaba estresada, estaba con necesidad. Él sabía lo que le venía y Él quería que ya eso pasara. Es cuando nosotros estamos pasando por una situación, sabemos lo que viene y nosotros lo que queremos es que pase ya. Es cuando anuncian: por ahí se acerca un huracán de categoría 5, todo el mundo recoge y en 2 días se llenan los supermercados, hermano, comprando de todo y llenan la despensa de todo.
hasta lo que no se come se llena. Y luego entonces el huracán se desvía y se queda toda esa comida ahí. Porque la parte humana reacciona a lo que viene. La parte humana dice, bueno, es un huracán categoría 3, categoría 4, categoría 1, puede provocar algunos daños y yo quiero estar preparado. Esa es la parte humana, esa es la parte donde aplicamos la lógica. Es lógico que usted compre, haga esa compra, vaya a la declaración, porque el huracán viene. Pues Jesús estaba pasando por un momento muy triste. Y él decía, bueno, que pase esto ya. Pero miren luego cómo cambia el escenario. Cómo la parte de Dios, la parte espiritual, reacciona automáticamente. Dice, no, que se haga tu voluntad. Si hubiese sido por él, ya crucifíqueme, déme los fuetazos y póngame en la cruz. Pero él dijo, no, que se haga tu voluntad. Porque en definitiva sí iba a ser la voluntad de su papá. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para morir por todos nosotros. Era necesario, hermano, que pasara eso. Pero Jesús sentía el peso, la necesidad. Y por eso él, hermano, estaba pasando por esa situación. Y por eso dice la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha, no conforme a mi voluntad. Porque reitero, si es por nosotros, muchas cosas pues uno las resuelve uno. Y cada vez que nosotros hacemos algo, lo hacemos mal y lo dañamos. Pero cuando la voluntad de Dios se hace, las cosas son diferentes. Y por eso, hermano, muchas veces oramos sin saber orar. En una ocasión yo hablaba de esto, creo que fue un martes pasado, acerca de esa parte ahí, que oramos y no sabemos orar, repetimos, hermano. Palabra, la misma palabra, repetimos lo mismo. Le decimos a Dios lo mismo. Y se convierte eso en una rutina. Se convierte eso, hermano, en un monólogo. Cuando nosotros oramos a Jesús, interactuamos. Dos personas, Él y yo, conversamos. Porque Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Ustedes saben que el Espíritu Santo es una persona, ¿no es que sí? Él se pone triste, Él se alegra. El Espíritu Santo es una persona. Si usted se va a la Biblia se va a dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender que Dios quiere que rompemos con el dilema de esa rutina, de esa repetición de cosas que a diario hacemos. Le pedimos a Dios quizás lo mismo y por eso pensamos que Dios no nos está escuchando. Por eso dice la palabra de Dios, reitero, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. El requisito aquí que Dios exige de nosotros es que se haga su voluntad. En nuestras oraciones siempre tenemos que decirle que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y por eso, hermano, la oración, cuando tú haces una oración, debes hacerla con fe. La Biblia dice que la fe, y todo eso lo hemos hablado anteriormente, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La fe, hermano, es lo que mueve, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Y la fe, hermano, no es simplemente la fe, no es simplemente que las cosas
cambian al instante. La fe es mucho más profunda de ahí. La fe, hermano, es creerle a Dios que eso que para ti o quien sea o para la ciencia es imposible, para Dios nada es imposible. Yo he escuchado gente y he visto personas en algunos en situaciones difíciles que Dios se ha movido y ha producido un milagro, porque la fe, hermano, involucra una serie de cosas que a veces nosotros no vemos los resultados porque no hemos aprendido, y reitero, asimilar esos principios de la palabra del Señor. A veces nosotros cuando estamos orando estamos bien afanados, bien agobiados, bien cansados, afanosos a veces estamos. Y oramos y nos vamos de rodillas con toda esa carga. Miren cómo es el asunto. Nos vamos, hermanos, de rodillas preocupados. Hay una canción que dice en el mundo: estoy aquí pero no soy yo. Estamos de rodillas pero estamos pensando en el problema. Señor, gloria a Dios, oh Señor, te doy gracias. Pero olvida el pensamiento del problema y tú te visualizas en el problema y estás supuestamente orando y tú estás preocupado por la situación. Esa oración no va a llegar al trono de Dios. Esa oración no va a llegar al trono de Dios. Y le voy a decir por qué más adelante. Preocupado, ansioso, y estamos de rodillas. ¿Quiénes le han pasado aquí que a veces se van de rodillas y se duermen? Siguen volados durmiendo porque están cansados. Gloria a Dios. Y se van de rodillas. Nada más dicen esta palabra: Señor. Y otro dice: aleluya, aleluya, aleluya. Es como lo digo que van bajando: aleluya, aleluya, aleluya. Y otro dice: santo, 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 santo. Y va bajando. Gloria a Dios. Está vencido, como dice la boricua, está vencido. Gloria a Dios. Está vencido. Y a veces estamos vencidos, está vencido. No es la boricua que dice eso, porque está vencido. ¿A dónde, gloria a Dios? Cansado, preocupado. Imagínense ustedes, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con un hermano que está orando por una situación, cansado, preocupado, afanoso, agobiado? No va a pasar ni del cielo raso esa oración. La Biblia dice, hermano, en Filipenses capítulo 4, verso 6, lo siguiente. Escúcheme lo que dice la palabra del Señor. La oración debe ser hecha con fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y la fe lo puede todo. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Quizás tú estás aquí esta mañana con una situación difícil, ha orado y te ha preguntado: Dios, tú no me escuchas, Dios, tú no me respondes, Dios, las cosas siguen empeorándose más, no veo solución, no veo una luz. Déjame decirte que sí, Dios escucha tus oraciones, pero tienes que revisar cómo lo está haciendo, qué está haciendo y qué no está haciendo. Parece que no sabe orar, porque a veces pedimos mal. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6: no se preocupen por nada, es lo primero. Cuando vayamos a orar no podemos ir en oración preocupados. Dice la Biblia: no se preocupen por nada. ¿Quiénes están preocupados aquí? La hermana está preocupada. Le tengo una buena noticia. Cuando usted vaya a orar, vaya sin preocupación. Amén. Porque para Dios nada es imposible. Absolutamente nada es imposible.
Dice Filipenses 4:6, y quiero que usted lo tenga ahí, vaya conmigo. No se preocupen por nada. En vez de preocuparse, el Señor dice lo siguiente, porque miren lo bueno que Dios, a veces nosotros decimos, conocemos a Dios, yo conozco a Dios, Dios sabe cómo me usa, Dios sabe cómo moverse en mi vida. Pero cuando viene la dificultad, hermano, como que nos olvidamos de que conocemos al Señor. Y decimos, yo conozco a Dios. Y no conocemos a Dios. Yo soy un hombre que ora a Dios. 24/7 orando a Dios. Y a veces estamos orando a Dios y en la misma actitud. No entiendo cómo va a ser que una persona que ore a Dios siempre con la misma actitud. Preocupado, ansioso, agobiado, hasta mentiroso. El que ora a Dios no habla mentira. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno de esos mentirosos. Oro a Dios, Señor, yo estoy orando. ¿Y cómo te estás? Pastor, yo oro 24 veces. Yo digo que oro, pero cuando tú lo ves, ¿cómo te estás? Ahí, más o menos ahí. Pero no entiendo esa oración. A partir de enero, hermano, todo va a subir. A partir de enero, con la reforma tributaria, todo va a aumentar. El gas va a subir, la gasolina va a subir. ¿Cómo, pastor? Sí, los economistas dicen que todo va a subir. Los 2 primeros años del presidente Danilo Medina va a ser un año muy fuerte, un plan de austeridad. Tenemos que economizar, tenemos que organizarlo. Y usted va, hermano, rico estoy, la gente como que no ha pasado nada. Bebiendo, haciendo de todo, con unos bocinores, de toda cosa, y comprando más de lo que debe de comprar, y metiéndose en lío, cambiando. Eso es algo que yo no entiendo. Gloria a Dios. Pero el Señor me dice a mí, que todo obra para bien. Pero obra para bien, ¿para quiénes? Para aquellos que aman a Dios, para aquellos que le creen a Dios, para aquellos que conozcan a Dios, conocen a Dios y nos activen la fe. Si usted cuando prende la televisión a las 6 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, no enciende el televisor, usted ve a Consuelo de Pradera dándole por ahí. Usted ve al 9, a César Medina y un grupo lo mismo. Al 5 lo mismo. El 15 lo mismo. El 2 lo mismo. El 7 quítate. La misma cosa. Reforma tributaria. El 11 reforma tributaria. Y los economistas ahí teorizando. Bueno, según el PIB va a aumentar tanto. Y que el otro. Y los evangélicos, hermana, nos embromamos. El PIB, ¿qué es lo que es eso? No saben lo que es el PIB tampoco, es una cosa que... La macro ni la micro, ¿no? La macro. Yo no sé lo que es la macro ni la micro, porque yo sé que esto viene fuerte. No sé con qué se come eso, pero viene fuerte. Y le creemos más al diablo que lo que Dios nos ha prometido en la palabra de Dios. Que la macro, que la micro. ¿Qué me importa que la macro y la micro dice, pero pastor? No. Es que la Biblia me dice en Filipenses 4:6, escuchen lo que dice la palabra de Dios, lo digo yo. No se preocupen por nada. Los combustibles lo dejaron, no subieron, no es que lo dejaron así, lo aguantaron ahí. Y por ahí le dieron la regadía a mucha gente. Y la gente se vuelve loca, ¿mira? Y que el otro, Dios se olvida de que mañana hay otro día. Y recibe que la regadía para acá y los bancos llenos. Y la gente en el medio decía, pero ¿cuánta gente en el medio? ¿Cuántos carros en el medio? Tapón por todos lados, gloria a Dios. Y yo digo, pero yo no me explico como este país como que es masoquista. En vez de organizarlo, hermano, lo que estamos gastando en cosas innecesarias. Yo estaba en un supermercado comprando un jugo de manzana
Y sale uno, un joven sale uno con un litro de esto grande. Yo no sé tú, pero yo me voy a poner a beber esta noche. Ay, papá, pero fuerte, sí. Digo yo, bueno, pues bebe. Ojalá que no te beban a ti después. Un litro que imagino que cuesta miles de pesos. Yo digo, Dios, yo no entiendo estas cosas. A ver si yo no entiendo a la gente. Entonces, son situaciones que se dan que a los cristianos como que se les pega. ¿Saben por qué? Porque prestan oído, más oído, a las cosas que dice el enemigo. Si usted se pone en la televisión a las 5:30 de la mañana, usted cuando va al trabajo va estresado, va con la cara así. ¿Tú viste lo que dijo Chilora? Se está acabando esto. En enero no va a haber nada. Aquí va a haber una revolución. Aquí no va a haber motivo. Aquí van a cancelar a tanta gente. Nos vamos con uno al otro. Hay la delincuencia. Y con miedo y temor. Escuchando eso. Y el Señor dice, oiga lo que dice el Señor. Vamos otra vez allá a Filipenses. Vamos a Filipenses 4:6. Este es el periódico de los cristianos. Este es el listín de Cristo. Aquí está el periódico de Dios. Aquí están todas las noticias. Ya cuando ellos la dicen, ya está escrita aquí hace muchos años. Todo lo que está sucediendo es porque ya el Señor ya Dios lo ha hablado. Pero es que se olvida. Porque somos olvidadizos. En una ocasión dice David en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y a veces olvidamos los beneficios de Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos olvidamos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Porque somos olvidadizos. Dile a tu hermano que está a tu lado, somos olvidadizos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Iglesia, entiende esto. Oye lo que dice la palabra de Dios. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Eso lo dice el Señor. No se preocupen por nada, sino oren por todo. Y dice más, díganle a Dios lo que necesitan. ¿A quién nosotros le decimos lo que necesitamos? Debe ser a Dios. ¿Y a quién le decimos lo que necesitamos a veces? A veces al jefe. Debe haber un poquito de derecho de persona. Jefe. Es así, jefe. Así, jefe. Tú sabes, jefe, que está bonita esa corbata, ese pantalón está bonito, déjeme decirle que está bonito eso. Mire, déjeme bien. Ay, esos zapatos, jefe, están preciosos, porque una política de cómo se la cosa. Jefe, tremendo. Mire, usted no sabe que yo tengo aquí como 10 años, jefe, necesito a veces usted me dé un empujoncito para ocupar el carguito más, un chimada, para ganar un chim. ¿Usted sabe, jefe? ¿Usted sabe que? Eso, usted sabe, ¿no? Ese es un buen lenguaje, se llama tumbapolvo, ¿no? ¿Verdad que sí? Y le decimos al jefe, ¿usted sabe, jefe? Mire, está bonito eso, y ya usted sabe. Y hay veces que hay otros que son arrestados, ¿no? Hay otros que dicen, jefe, mire, deme 5,000 pesos, ahí necesito 5,000 pesos. Pero resolver, ¿cómo hacer? Eso es un apretado. ¿Me puede resolver? Dame 5. El jefe dice, ¿cuánto es? 5. No está fácil. ¿Tú sabes jugar dominó? Sí, acuérdate con doble C. Que no es nada. Pero dice la palabra de Dios, hermano. Yo creo que usted asimile este principio de la palabra del Señor. Porque hay que dejarse de eso. Tenemos que pedirle a Dios. Pídele a Dios todo lo que usted quiera. Pídele a Dios, hermano, lo que usted quiera. Riqueza, lo que usted quiera. Lo que pasa es que pedimos mal. Porque el Señor me dice a mí, te dice a ti, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesiten.
Usted le va a decir a Dios lo que usted necesita. Usted no depende ni del jefe, ni de su jefe, ni del presidente, ni de nadie. Nosotros dependemos de Dios, del dueño de todas las cosas, quien toca los corazones, quien toca la vida, y su gracia que está en nosotros pone a tu jefe, pone a la gente, se mueve y te sorprende de lo que Dios está haciendo. Te manda un telegrama, está promovido para ser gerente de la compañía. Gloria a Dios, te lo pedí a ti, Jehová. Porque Dios puso gracia. Y porque la oración llegó porque Dios escucha. Dios nunca te ha dejado de escuchar. Y a veces hasta queremos ayudar a Dios. Dios no se ayuda. A Dios hay que dejarlo ser Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda, ni tampoco necesita que tú lo empujes. No, Dios es Dios y hace y actúa como quiera. Por eso Él dice, dependiendo o de acuerdo a su voluntad, entonces Dios te da no solamente lo que tú pediste, sino te da lo que atrás tú tienes ahí guardado. Y sigue diciendo la palabra. Hermano, dice la Biblia, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios, denle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso que no se ve, ya usted lo está viendo. Entonces usted tiene que decirle, Señor, gracias, gracias porque ya tú resolviste este problema. Así que Dios trabaja dándole gracias al Señor con acción de gracia. Por eso David dijo, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y él dice, bendice alma mía Jehová. David está diciendo a su alma, tú tienes que ser agradecida por todo lo que Dios ha obrado en tu vida. Y él le da para atrás la hoja. Mira, él fue el que me sanó, me sacó del hoyo, me libró de la muerte, de mis perseguidores, me dio vida, me da nuevas alas y me pone como el águila. Óyeme, no se olvida de lo que Dios había hecho anteriormente. Y por eso dice, bendice alma mía Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. En realidad, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa quienes lo buscan. A veces hay cristianos que están en la iglesia y todavía no saben al Dios que les sirve. No conocen al Dios que ha obrado de una manera especial. A ese Dios que dividió el mar en dos, a ese Dios que alimentó a más de 5,000, a ese Dios que levantó a Lázaro, a ese Dios que levantó al paralítico, a ese Dios que le dio vista a muchas personas, a ese Dios que sanó a esa mujer de flujo de sangre. Todavía hay gente que está en la iglesia y no lo conoce. Y los tiempos van pasando y siguen creyendo que Dios todavía está crucificado. Y por eso, hermano, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El único que detiene eso es Satanás, que va a buscar la forma de cómo desviarlo, de cómo traer pensamientos de duda, negativo, de incredulidad, de que Dios no puede hacerlo. Para Dios, hermano, para Dios nada es imposible. Si tú no tienes trabajo, si tienes problemas en tu casa, si no hay, mira hermano, Dios está garantizado de que Dios va a orar en tu casa, en tu negocio, en tu medio donde te desenvuelves. Dios tiene el control. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que no te preocupes, simplemente ora, que Dios va a obrar un milagro en esa situación. Yo le creo. Eso es la fe. Para Dios nada es imposible. Y Dios, hermano, obra de una forma sobrenatural. Porque Dios es bueno. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que tenemos que creer que Dios existe.
¿Saben que el diablo no tiene poder para detener a Dios? Dile a tu hermano que tú lo oye bien, el diablo no tiene poder para detener a Dios. Lo que Dios va a hacer en mi vida y en lo mío, no lo detiene Satanás. No lo detiene Satanás, ni su secuaces va a detener lo que Dios ya me ha prometido, lo que Dios ya me ha hablado, lo que Dios me ha ministrado, no lo detiene nadie ni hombre. Dice la palabra de Dios, ni la puerta del infierno prevalecerá en contra de este evangelio. Es decir, nadie ni nada va a detener lo que Dios tiene para mí y lo que Dios tiene para ti. Eso es lo bueno. Y eso es la fe. Alabado sea el Señor. Nadie detiene eso, hermano. Nadie. Y usted no se puede rendir a la presión del enemigo. Por más situación que usted esté pasando, no se rinda. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa que se levante un ejército en contra de usted, el que está con nosotros es más grande que los que están en contra de nosotros. Alabado sea el Señor. Y por eso Dios es sumamente bueno. La oración, hermano, debe también usted y yo entender esto, debe ser hecha sabiendo que hay un propósito de Dios. Es creer y saber que todo lo que me está pasando es porque Dios tiene propósito conmigo. Lo que puede estar pasando en tu vida en estos momentos es porque Dios tiene propósito. Algo se está cuajando. Alguna bendición Dios está preparando. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está ocurriendo esta situación? ¿Por qué se ha levantado gente hasta en mi trabajo? ¿Por qué se ha levantado la vecina o vecino? Hermano, donde yo vivo, en un edificio de apartamento, teníamos una semana sin agua. Y esos vecinos como que no tienen conciencia. Y yo he aprendido, hermano, controlarme la boquita que yo tengo. Que yo cuando yo le pido a Dios con fe, como que la cosa la veo rápida. Y yo le decía a mi esposa, que no hay agua, que no, tranquila. Y a veces he querido mudarme de ahí. Como que no me adapto a una serie de personas, como malas costumbres y una serie de cosas. Y es difícil. Y yo entonces comencé a analizar la palabra y el ambiente y uno, ¿hay algún propósito de parte de Dios del por qué está pasando esto? El agua me llegó ayer a mi casa y llené todo, gloria a Dios. Y yo le decía a mi esposa, yo voy a orar a Dios para que Dios haga una obra en este edificio de apartamento. Porque eso da pena. Cada vez que el agua llega, enciende la bomba y la no llega. Y yo tengo una bomba, si le pongo una otra bomba tampoco va a llegar, que ya se funda. Eso es increíble. Yo cuando el agua llega, es como el servicio secreto. ¡Mala bulla! El agua llegó porque después la tercera va a prender la bomba. ¡Fui! Y yo, ¿qué hizo bulla? Nadie, papi. Y no es fácil, hermano. Una semana esperando que el agua llegue. Y llegó el sábado. Y aprovechamos y llenamos todo. Y estamos orando, gloria a Dios. Porque Dios tiene propósito. Dios va a orar de una manera especial en ese edificio. Alabado sea el Señor. Quizás cuando Dios me diga a mí, ya es tiempo que sale de ahí, ya Dios mantiene, arregla todo. Y ya no va a haber necesidad. Pero ya uno sale de ahí. Pero ya Dios resolvió. Ahora en el tiempo del Señor. Alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito. Y tenemos que saber que las oraciones, hermano, hay propósito. Y lo que nos pasa a nosotros es porque Dios tiene propósito.
Si usted se va a Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Es decir, todas las cosas obran a bien. Gloria a Dios. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, que la oración verdadera, hermano, es la que nosotros le aplicamos la palabra hágase la voluntad de Dios. Cuando se hace la voluntad de Dios en nuestras oraciones, las cosas van a resultar positivas a nuestro favor. Porque la oración se somete a la voluntad de Dios. Su oración tiene que someterse a la voluntad de Dios, no a la voluntad de usted, no a la voluntad de sus intereses, no a la voluntad de sus caprichos, no. Tiene que someterse a la voluntad de Dios. De lo contrario, usted no va a echar para adelante, ni va a avanzar, ni va a ver a Dios obrando de una manera sobrenatural, ni va a ver la bendición llegando a su vida. Si usted no somete esa oración a la voluntad de Dios. Y hay que meter las oraciones a la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Por eso en una ocasión dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento, en hebreo barash, por falta de conocimiento. Por eso, hermano, que hay cristianos que no saben orar. Y Dios quiere que aprendamos a orar, que esa oración se someta a la voluntad de Dios. A veces hay creyentes que oran para que le pase algo mal a un cristiano, a un hermano, y cuando el hermano le va mal dice, gracias Señor, porque escuchaste mis oraciones. Mentira del diablo, eso no es de Dios. Hay cristianos que oran así. ¿Ustedes no saben eso? Hay cristianos que dicen, Señor, mira Antonio, ese Antonio me hizo de todo, Señor. Me humilló, habló de mí. Dale una trompada, Señor, de la que tú sabes dar. Sí. Ay, él no sabe con quién se metió con este siervo de Dios que ora 24/7. Cuando yo hago así, Señor, resuelve. Y cuando yo hago así, yo lo piso. Y cuando yo brinco, Dios brinca. Y cuando yo digo a Dios, siéntate, Dios se siente. Y cuando sabe, y tú no sabes, ¿qué? Sí. Oh, pero, y a Juanita César, a Juanita hay que poner un yeso. ¿Qué puso eso, Juanita? No. ¿Qué sea Juanita? Un yeso. Ay, Señor, tú escuchas mi oración. Gracias porque le puse un yeso a Juanita para que no se meta con el luciano, con la sierva de Dios. Coge ahí, Juanita. Oigan esto, hermano. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que Dios escucha esa oración? Es imposible, hermano. Dios no trabaja así. ¿Usted cree que Dios hizo eso? ¿Lo hizo Dios eso? Dios no es así. Dios es un Dios de amor. La gente piensa que Dios es un Dios. Y claro, Dios, dice la Biblia, Dios es grande en misericordia, lento para la ira, porque su naturaleza es amor. Dios es amor, totalmente amor. Dios es un Dios de misericordia. Y hay cristianos que oran mal, y eso no es de Dios. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, que aprender que cuando oramos tenemos que someter esa oración a la voluntad de Dios. Lo primero también, hermano, que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. La Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, dice la palabra de Dios. Cuando estemos orando, tenemos que buscar pasajes, principios, aplicarlos a esa situación que estamos viviendo. Oramos mal porque aplicamos los principios malos. Oramos mal porque no buscamos los pasajes que van acorde con mi necesidad en ese momento y no aplicamos. ¿Cómo Jesús enfrentó a Satanás en los 40 días? Con la palabra de Dios. A cada situación Dios le daba la rema o Dios aplicaba el principio.
tírate de ahí, si te tiras de ahí te voy a pegar esto. Y yo le decía, no tentáis al hombre. Dios le hablaba con la palabra, porque Satanás conoce la palabra. Cuando nosotros aplicamos los principios en las situaciones que nos están agobiando, lo estamos aplicando bien. A veces utilizamos mal la palabra de Dios y aplicamos un principio que no va acorde con lo que está pasando. Y por eso a veces oramos mal. Gloria a Dios. Tenemos que, dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar, y como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresar, que no se pueden expresar con palabras. A veces, hermanos, no recibimos, no porque Dios no nos quiere bendecir, sino porque nosotros cerramos los canales por los que Dios nos quiere bendecir. Eso es lo que está pasando. Somos nosotros que cerramos esos canales para que Dios nos bendiga. Y yo quiero terminar, hermano, que usted tiene que aprender a esperar que Dios le muestre de corazón a corazón los propósitos de Dios en esas oraciones. Recuerde esta expresión. En cada oración que usted haga, esa oración tiene que someterse a los propósitos de Dios. Y hay una palabra clave para esto, que esa oración que usted haga, tiene que hacerla siempre que se haga la voluntad de Dios. Cuando nosotros estábamos estudiando teología en la Universidad Evangélica, que hicimos una licenciatura en teología, el hermano Quiroz, que dirigía el área de teología en la UNES, que fuimos los primeros que nos graduamos de teología en el nivel de profesionales, siempre nos decía esta frase, siempre nos decía Quiroz, que él es peruano, nos decía, siempre en sus oraciones, decía él, esas oraciones que ustedes hagan, tienen que someterse primero al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Y recuerden, y un hombre con una maestría y un doctorado en teología, que en ese tiempo, aquí no se hablaba de maestría, nada más de licenciatura, en teología, y él decía esto, siempre con una humildad que lo caracterizaba, siempre en sus oraciones hay que someterla a la voluntad del Señor. Y hay gente que todavía no entiende de esto. Y ustedes se van a encontrar con gente con un nivel académico de secular y teológico que tampoco lo van a entender y lo van a ubicar en su contexto, en su manera, y le van a buscar la quinta parte del asunto. Simplemente someter tus oraciones a la voluntad del Padre, y Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. Simple y llanamente es eso. Y por eso en esta tarde, hermano, yo le invito a ustedes, y termino recordándole lo siguiente: Dios no se va ni se aleja de nosotros. Dios siempre está ahí sentado, dispuesto a escucharnos. Ahora Él nos dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Somos nosotros, no es Dios, somos nosotros los que estamos llamados a activar esa fe, y tenemos que salir de aquí sabiendo esto. Lea en su casa esos principios de la palabra de Dios, aplíquelo a su vida. Cuando escuche la noticia, dígale lo contrario. No, Dios me dice a mí que no me preocupe, sino que ore. No importa que le suben la gasolina y el gas, no importa. Cuando suben la gasolina y el gas, hermanos, hay gente, no te preocupes. Filipenses 4:6 dice, no te preocupes, sino dice que ore. ¿Cómo va a ser? Búscalo para que tú veas que te dice la Biblia. No te preocupes y ore. Ya. Un déficit de 151 millones. No te preocupes y ore. Tranquilo. Que Dios tiene el control.
la última libra de arroz la vamos a comer nosotros. Y el último galón de gas la vamos a echar nosotros. Y el último galón de gasolina, esa buena que venden ahora, la vamos a echar nosotros. El último galón. Ahora, el que quiere comprarlo a pesos, a 5 pesos, a 1 peso, que se quede aquí. O el que cree que esto lo va a arreglar el hombre, que no le entienda así. Ahora, dice la Biblia, no te preocupes, ora. Hermanos, si tú no tienes trabajo, si estás pasando por una situación difícil en tu casa, en tu familia, como lo que sea, no te preocupes y ora. Puesto de pie, hermano, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Si en esta mañana hay algún amigo que quiera a Cristo como su Salvador, aquí está el Señor. Estamos dispuestos a orar por ti, dispuestos a orar para que Dios cambie tu vida. Aleluya. Dios está aquí para ayudarte y Dios está aquí para cambiar tu vida. Si quieres hacerlo después del servicio, estamos dispuestos a orar por ti. Pero quiero que te vayas a tu casa sabiendo que nada te preocupe, que nada te enfoque. Y recuerda que Dios escucha tus oraciones. Dios escucha tus oraciones. Tienes que saber orar. Ora con propósito. Y somete esos propósitos a la voluntad de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Apréndete de memoria los principios de la palabra. Aplica esos principios en esa situación que está viviendo. Llámese como se llame la situación. Aplica esos principios y aprende a orar a Dios. Orar a Dios no es repetir cosas. Orar a Dios es interactuar, es hablar con el Señor. Porque Él escucha nuestras oraciones. Señor Jesús, te doy gracias por este momento maravilloso. Gracias por la oportunidad que tú nos has concedido. Bendice la iglesia. Bendice a cada familia, a cada hermano. Mira a aquellos que no pudieron estar con nosotros en este día. Te ruego que tú le estés bendiciendo donde quiera que esté. Que tú le estés cubriendo con tu sangre y que tú estés guiando sus pasos. Te ruego que nos ayude, oh Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no preocuparnos. Que cuando vayamos ante tu presencia, hacerlo con alabanza y con acción de gracia. No ansioso, ni preocupado, ni agobiado, pero mucho menos ni cansado, sino con acción de gracia y alabanza por lo que tú has obrado en nosotros. Pero también que no nos preocupemos, sino que oremos para que tú sigas glorificándote en nuestras vidas. Toma, oh Dios, control de cada oración, de cada petición, de cada familia que está aquí. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros y tú conoces nuestras necesidades. Yo declaro, Dios, que tú estés dando respuesta según tu voluntad a cada una de esas oraciones, a cada una de esas peticiones de nuestros hermanos, Señor. Te ruego por ellos que tú me estés guiando y que tú me estés guardando para tu gloria y tu honra. Padre, gracias. Ahora, Dios, nos vamos a nuestra casa bajo la cobertura y la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga y vayamos a nuestra casa en victoria, gozoso, confiado y sabiendo que Dios tiene el control y que Él escucha tus oraciones y que Él va a dar respuesta a esas peticiones. Que Dios te bendiga y no te vayas sin darle un abrazo fuerte al hermano que está a tu lado. Que Dios te bendiga. Shalom, bendiciones.